Luego levantó una de las sillas de madera con una mano y la lanzó. El hijo del profesor dijo algo como "nos vemos en el infierno". Los dos niños mayores me dejaron en paz después de que lo que no sabían es que solía pelear todo el tiempo. Historias de Reddit. Personas que fueron bulleadas. ¿Cuál fue la razón? Historia 1. No solo se trata de ser bajo, la mayoría de los niños bajitos en la escuela primaria también son gordos o débiles, así que están doblemente jodidos. Apuesto a que sentiste que de repente te habían marcado como un perdedor en la escuela y estabas libre para que te molestaran, simplemente porque no tenías la capacidad de defenderte. Lo sé porque eso es exactamente lo que me pasó en mi adolescencia temprana, aunque tuve la fortuna de ir a una escuela completamente nueva en una ciudad nueva en mi adolescencia media, pero los años anteriores fueron un infierno literal. Digamos que puedo entender a los niños que llevan un rifle de asalto a la escuela. Cuando se trata de intimidación, los adolescentes jóvenes son despiadados. Historia 2. Fui intimidado porque era sensible, solo querían obtener una reacción y siempre la tenían. Tal vez ser callado y torpe me convirtió en un blanco fácil también, pero siempre me molestaban y probaban mi paciencia y seguían presionándome hasta que explotaba. Y luego me castigaban por tener un estallido de ira y se burlaban de mí por tener estallidos y estar enojado. Los otros niños nunca recibieron castigos, siempre fui yo, por tener una reacción. Todo lo que quería era que dejaran de molestarme. Esto comenzó en 4º grado y continuó hasta que me gradué de la escuela secundaria. Mis padres nunca tuvieron empatía, simplemente se enfadaban conmigo por causar un alboroto en la escuela y me decían tonterías como "solo están tratando de sacarte de quicio, gracias, súper útil". Historia 3. Solo fui intimidado por chicas. Un chico vino a molestarme en 6º grado, me defendí tan fuerte que nunca fui intimidado por chicos de nuevo. Solo fui intimidado por chicas porque no luchaba de vuelta. Una vez me golpearon tan fuerte que dejé de respirar. Después de eso, las chicas siempre me veían como un blanco fácil. Todavía me molesta hasta el día de hoy, y casi tengo 40 años. Historia 4. Solo fui realmente intimidado una vez y no sé por qué. En la clase de Historia Mundial de la escuela secundaria. Estaba en la segunda fila desde el final con el chico problemático sentado detrás de mí. Recuerdo 2 cosas que hizo y no recuerdo realmente si fueron 2 incidentes separados o solo uno. Esto fue a principios de los años 90, en un suburbio acomodado. Me mostró una caja de cartuchos de escopeta y me dijo que me dispararía después de la escuela. La otra cosa que hizo fue agarrar mi cuello de la camisa con su puño. El profesor, el señor Newport, lo vio agarrándome y se puso furioso. El señor Newport era pelirrojo y su rostro estaba tan rojo como un tomate mientras se inclinaba hacia adelante y gritaba: "No habrá intimidación en mi salón de clase". Luego levantó una de las sillas de madera con una mano y la lanzó contra la pared. La silla, construida con los estándares de durabilidad de los años 50, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Envió al matón a la oficina del director y nunca volvió a verlo. Ni siquiera había hablado con el matón antes y no tenía ni idea de por qué me eligió como blanco. Puede que ni siquiera haya necesitado la intervención, porque podría haber sido solo un momento extraño, pero el señor Newport fue un verdadero héroe y nunca lo olvidaré. Historia 5. Tenía graves problemas de paranoia que me hacían estar callado y siempre alerta, y supongo que parecía extraño para otros niños, y mi apariencia parecía ser una razón para que los matones les gustara burlarse de mí. Tenía muchos adolescentes que se acercaban a mí en la escuela diciendo: "¿Por qué eres tan callado? ¿Por qué siempre vas a la biblioteca en el recreo? ¿Y por qué nunca hablas? Paranoia, eso es por qué". Mala paranoia. Iba a la escuela todos los días pensando que el 95% de todos los niños me odiaban y querían hacerme daño, y eso me hacía actuar de manera extraña para algunos, cuando en realidad solo era una minoría de matones. Pero aún así en ese entonces estaba hecho un desastre mental. De manera extraña tuve tantas chicas que me hacían cumplidos coqueteando conmigo, incluso 3 me invitaron al baile de graduación, lo que me sorprendió porque 2 de ellas eran chicas populares, que pensé que me odiaban. Como 3 amigas de mi hermana cuando eran adolescentes me preguntaron si quería ser su novio, o me lo decían a mí o a personas cercanas que les parecía atractivo. Todo mientras tenía matones diciéndome que era realmente feo, haciendo caras de asco cuando me miraban y llamándome asqueroso. Siempre me confundió, todavía lo hace hasta el día de hoy, porque siempre recibía 2 reacciones completamente opuestas. Historia 6. Peso gordo, altura baja y utilizaba anteojos, con lentes que parecían de botellas de refresco. En su mayor parte no lo internalicé negativamente, sino que lo usé como motivación para ser más ingenioso, divertido y estar en forma. No podía hacer mucho respecto a mi altura, pero obtuve lentes de contacto en la secundaria y controlé mi peso alrededor del 11 y 12º grado. Y mantuve mi actitud y perspectiva general en la universidad, donde la pasé genial, hice muchos amigos, salí con algunas chicas y jugué al rugby en primera división. Buenos tiempos y no cambiaría nada de mi época de bullying formativo. Historia 7. Ser delgado, callado, pobre, nuevo, tímido, estadounidense cuando vivía en el extranjero. Tener un padre inmigrante cuando volví de los Estados Unidos. Pálido, mi nombre pequeño, luego alto, pies grandes, tratar de ser agradable, no importarme si me gustaban, no tener muchos amigos, tener los amigos equivocados, no jugar deportes, ser inteligente y estar interesado en cosas impopulares. Los niños son crueles, se burlarán de ti por cualquier cosa. Historia 8. Ser salvadoreño.
Hay algunos mexicanos que aman nuestra cultura, nuestra habla y nuestra capacidad para sonar enojados y ser cariñosos al mismo tiempo, mientras que otros no nos gustarán genuinamente sin razón, nos pelearán sin razón y nos criticarán sin razón. No diría que fui intimidado, pero definitivamente me saltaron y peleé mucho por ello. Historia 9. Nunca fui intimidado, pero te contaré por qué. Más o menos, intimidé a alguien. Este chico era hijo de mi profesor de ciencias y un completo nerd. Él y su grupo de amigos, jugadores y otakus de primera categoría siempre susurraban cosas cada vez que pasaba cerca de ellos, y cuando les decía disculpa, nunca respondían. Un día, el jefe nerd dijo algo a su grupo en plan: mira estos plebeyos, rodé los ojos. Ten en cuenta que esto era algo que hacían con todo el mundo, así que no era como si yo fuera un objetivo. Simplemente estaban en su propio mundo, supongo. La siguiente vez que pasé podría haber sido unos días después. El hijo del profesor dijo algo como nos vemos en el infierno, y supongo que ese día simplemente no estaba de humor, así que agarré su cabeza y la golpeé contra la pared. Más tarde ese día estábamos en clase. Encontré una manzana mohosa, empapada y podrida, y la arrojé a su espalda. Se puso de pie y la pisoteó, sin darse cuenta de que estaba podrida, y simplemente explotó, cubriéndole el pie y los pantalones de mierda asquerosa. Hizo un berrinche literal, y empezó a gritar a todo pulmón, lo cual era extraño considerando que teníamos probablemente 16 años en ese momento. Me enviaron a la oficina del director, pero no pasó nada. Historia 10. Todo esto sucedió en la escuela primaria alrededor de segundo y tercer grado. Habían 3 niños del vecindario que tenían problemas con mi hermano y conmigo por estar en el cuidado infantil después de la escuela. Uno tenía mi edad, mientras que los otros 2 eran 3 años mayores que yo. El niño de mi edad intimidaba regularmente a mi hermano, mientras que los otros 2 niños pasaron semanas persiguiéndome de regreso al cuidado infantil después de la escuela. Después de quejarme con mi papá sobre los matones y él decirme que yo era el hermano mayor y era mi trabajo proteger a mi hermano menor y que era más duro que los otros 2 niños mayores, los enfrenté y conseguí que nos expulsaran del cuidado infantil. El matón de mi hermano le dio una paliza 2 veces. La segunda vez fue grave y terminó con nuestra estancia en el cuidado infantil en ese momento. Los 2 niños mayores me dejaron en paz después de que le rompí la nariz y le abrí el labio. Corrió a casa llorando y regresó con su papá, pero una vez que su papá vio que yo era más pequeño y más joven que él, dieron la vuelta y se fueron de regreso a casa. Luego hubo un incidente aleatorio en quinto grado durante el recreo. Un estudiante de sexto grado con el que había sido amigable desde el jardín de infantes decidió pelearse conmigo. Básicamente lo derribé, poniendo fin a eso. También se metió en problemas porque un maestro vio la pelea. Esto fue mucho antes de la política de tolerancia cero, y los niños no solían meterse en problemas por defenderse. Historia 11. Ser extranjero a la tierna edad de 9 o 10 años. Lo que no sabían es que solía pelear todo el tiempo en casa porque eso era lo que hacíamos. Así que cuando llegué a mi nueva escuela, en mi nuevo país y descubrí que me estaban molestando, los matones se llevaron una sorpresa. Sin suspensión, sin consecuencia, el resultado fue que nunca volvieron a tocarme. Historia 12. Ser chino. No podía ser amigos de otros asiáticos porque todos nacieron en Estados Unidos y se americanizaron. Los niños blancos pensaban que mi almuerzo olía mal. Los niños negros y latinos tampoco me querían. No fue hasta la preparatoria que empecé a hacer amigos. Llegué a Estados Unidos a los 10 años. Antes de eso fue bastante solitario, ya que mis padres trabajaban hasta tarde. Así que me mandaban a un centro de cuidado infantil para hacer mi tarea. Y cuando era mayor, simplemente regresaba a casa solo. Poder ver Toonami justo después de la escuela sin supervisión fue divertido. Historia 13. Estaba con sobrepeso, era un poco friki y totalmente inatlético. Siempre me intimidaron porque los deportes me intimidaban, porque tenía miedo de que los chicos se volvieran agresivos. Nunca le dije nada a nadie porque la respuesta habría sido que me hiciera hombre. Mi padre era abusivo y castigaba cualquier intento de defenderme. Básicamente me quitó cualquier autoestima y confianza en mí mismo. Nunca me he peleado porque tengo miedo de que me golpeen. Siempre fui el payaso de la clase con la esperanza de que la gente me quisiera. Siempre tuve problemas para salir con chicas porque sentían el miedo y la falta de confianza en mí mismo. Estoy tan solo y desesperado en estos días. Nadie sabe nada de esto. Siempre mantengo una cara feliz, pero se está volviendo más difícil. Además del trabajo, simplemente me quedo en casa la mayor parte del tiempo. Soy bastante exitoso y financieramente independiente. Historia 14. Yo era delgado, dulce y callado. Fui objetivo de burlas un poco antes de cuarto grado, pero tenía un compañero de clase que estaba siendo intimidado peor que yo. Él era lo que los otros niños veían como un geek. Me sentí mal por su situación, así que decidí pasar tiempo con él, sentarme en su mesa y a su lado en clase para ayudarle y entendiera que hay personas que se preocupan por él. Sin embargo, al hacerlo, me metí en la misma situación que él, siendo intimidado aún más, siendo objeto de burlas y sufriendo abusos físicos por parte de otros niños. A veces miro hacia atrás y me pregunto si mi vida habría sido diferente de manera positiva si hubiera luchado de vuelta en esos momentos. Pero también sé que de haber peleado en muchas de esas ocasiones me habría llevado a ser arrestado o expulsado de la escuela.
Ahora, al mirar hacia atrás, me pregunto si involucrarme en peleas habría afectado mi capacidad para conseguir empleo en el futuro. Historia 15, porque abrazaba a mi mamá cuando me alejaba en la escuela porque tenía una enfermedad crónica, porque mi familia no tenía tanto dinero por las facturas médicas, porque mi hermana estaba con sobrepeso, porque me iba bien en la escuela sin esforzarme, porque me gustaba leer y porque los profesores me apreciaban. ¿Y tú, cuál fue tu experiencia con el bullying? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda darle like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video.